Пункт перший – геополітичний. Пункти другий і третій – вони військові. Пункт четвертий – економічний. Пункт п'ятий – плану перемоги безпековий. Hoy en La Base vamos a contar con el analista geopolítico Juan Antonio Sanz, que escribe habitualmente en público. Le vamos a hacer varias preguntas, pero antes permitidme que os adelante algunas cosas que escribía hace pocos días Sanz sobre el conocido como Plan de la Victoria de Zelensky. Dice Sanz, el plan de la victoria del presidente ucraniano es una huida hacia adelante que exige a la OTAN y sus aliados europeos que crucen todas las líneas rojas con Rusia y avancen hacia la guerra abierta con Moscú. Esta hoja de ruta apuesta también por convertir a Ucrania en un futuro en el garante de la seguridad de Europa y en el brazo armado de los Estados Unidos en el viejo continente. Zelensky ha presentado ya su plan de la victoria a Estados Unidos, que mantiene un ominoso silencio sobre el mismo, al Parlamento ucraniano, a la ONU, y el jueves lo presenta ante el Consejo Europeo, lo presentó ante el Consejo Europeo en Bruselas, al que pidió unidad para sacar adelante los postulados de Ucrania. Lo más probable es que todos los interlocutores de Kiev den largas a un peligroso planteamiento de todo o nada que ignora además la situación actual del conflicto, con Ucrania en retroceso en el frente de batalla y con otras crisis, como la de Oriente Medio, que apartan la atención de los aliados de esa guerra. Este jueves, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio largas sobre esa exigencia de Zelensky de incorporar a Ucrania a la OTAN de forma inmediata al concluir el conflicto, aunque dijo que Kiev será miembro de la OTAN en un futuro, hoy no, mañana. Señaló que en estos momentos no se puede saber cuándo se producirá esa integración. El propio Rutte ya indicó el miércoles de la semana pasada, cuando Zelensky reveló públicamente su plan de la victoria ante la Rada del Parlamento ucraniano, que no estaba de acuerdo con algunos de los puntos del mismo y que, aunque respaldaba a Kiev en su lucha contra Rusia, no podía apoyar los puntos de ese plan. Tampoco está de acuerdo la Casa Blanca. Durante la visita que en septiembre Zelensky hizo a los Estados Unidos, le presentó el plan al presidente Joe Biden. Sin embargo, no consiguió el permiso de Washington para que Ucrania utilice los misiles de largo alcance donados por el Pentágono para atacar blancos en el corazón de Rusia. Estados Unidos quiere evitar una escalada de tensión con el Kremlin que pueda acabar en un choque directo. El plan de la victoria no concreta cómo Ucrania puede doblegar al ejército de una superpotencia mundial dotada de armas nucleares. Armas que el Kremlin ya ha indicado que utilizaría si se ponen muy mal las cosas para Moscú, salvo, claro está, que la OTAN entre directamente en la contienda con el potencial nuclear incluido, que es lo que Zelensky viene reclamando desde hace tiempo por activa y por pasiva. Pero eso no va a ocurrir. Ni siquiera se va a mantener en los próximos meses el nivel de apoyo militar y armamentístico actual a Ucrania. La crisis de Oriente Medio, con la invasión israelí de Gaza y el Líbano y la amenaza de un choque de Irán contra Israel y sus guardaespaldas estadounidenses, han cambiado todo. El altísimo riesgo de una guerra a gran escala en esa región puede relegar a la crisis ruso-ucraniana como un conflicto puramente possoviético, sin más. Esto dice Juan Antonio Sanz. Hoy en La Base volvemos a hablar de la guerra ruso-ucraniana. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Inna Afinogenova. Bueno, parece que la guerra se acaba. Hoy vamos a analizar la situación de la misma y lo que representa este plan de la victoria del presidente de Ucrania. Irene Zugasti, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a ver punto por punto de qué va exactamente ese plan para la victoria, que no para la paz, de Zelensky. Manu Levín, ¿están girando los medios en este asunto o no tanto? Bueno, os recomiendo que os quedéis a la sección porque creo que hay novedades interesantes que se van detectando ya en el discurso mediático con respecto a las perspectivas de Ucrania en esta guerra. Inna Afinogenova, cuéntanos. Vamos a centrarnos en el punto número 4 del plan de la victoria para la victoria, que es el punto económico, y vamos a enterarnos de qué está poniendo Zelensky a disposición de sus amigos a cambio de lograr esa victoria. Pues muchas ganas de escucharos a los tres y, como decía al principio, hoy va a estar con nosotros el analista geopolítico Juan Antonio Sanz. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Irene Zugasti.
Adelante, compañera. El plan para la victoria de Volodymyr Zelensky, anunciado desde finales de este verano, ha sido finalmente presentado en la Rada ucraniana el miércoles pasado, tras su gira en busca de apoyos en Europa. Pero no parece que haya tenido, la acogida esperada. Pero, ¿es un plan de paz o es un plan para la victoria? ¿En qué consisten esos 5 puntos que plantea Zelensky para que sus patrocinadores europeos y estadounidenses hayan decidido, digámoslo suavemente, por aquí no, Zelensky? Bueno, pues si os parece vamos a ir punto por punto y luego nos detendremos con más detalle en algunos. Primer punto, invitación a Ucrania a unirse a la OTAN. Zelensky pone como primera condición la invitación formal de adhesión a la Alianza Militar Atlántica y le pone incluso fecha, antes de que se produzca el nuevo relevo presidencial en Estados Unidos. Kiev quiere calendario, quiere un compromiso firme y concreto, pero teniendo en cuenta que las elecciones van a celebrarse en algo más de un par de semanas, es cuanto menos optimista este planteamiento contrarreloj. Bueno, teniendo en cuenta que en la cumbre de la OTAN celebrada en Washington el pasado verano por el 75 aniversario de la alianza, se hablaba de que el camino de Ucrania hacia la OTAN era irreversible, es normal que se hicieran ilusiones, incluso aunque la OTAN haya ido, digamos, moderando el entusiasmo. Tengamos en cuenta también que los aliados de la OTAN no han dejado de enviar a Ucrania armamento, le han brindado apoyo diplomático y político y le han alentado como ariete de esa misión existencial de Occidente frente a Rusia. Así que esta exigencia de Zelensky no debería ahora estañarles tanto, ¿verdad, Manuel? No obstante, la OTAN ha echado balones fuera. Mark Rutte, el nuevo secretario general, decía que el plan era mucho más complejo que adherirse o no a la OTAN y entre promesa y promesa la fecha formal de la adhesión no termina de llegar. Promises. Vamos con el segundo punto, el del refuerzo militar. Este incluye obtener el permiso de los aliados para utilizar sus armas de largo alcance en territorio del país vecino y proseguir las operaciones militares de Ucrania en territorio ruso para evitar la creación de las llamadas zonas de amortiguación en Ucrania. Vaya, que Zelensky pide a los aliados en este punto segundo suficiente armamento y decisiones políticas también que permitan a Ucrania llevar a cabo nuevas operaciones contra territorios rusos. Pero a tenor de los resultados de la contraofensiva, que no fue tal el año pasado, y de la incursión en Kursk este verano, pues también parece muy poco realista querer plantear movimientos en ese sentido, sobre todo cuando ni siquiera está claro si se va a mantener en los próximos meses el nivel de apoyo militar y armamentístico que tiene actualmente Ucrania. Como analiza Naya Sanso en Geopolíticas, los principales aliados de Ucrania están ahora mismo volcados en Oriente Medio y en patrocinar el genocidio de Israel. Y eso, junto con la incertidumbre que plantean las elecciones en Estados Unidos, lanza un mensaje que parece que Ucrania no quiere entender. Ya no son la prioridad. Siguiendo citando a Sanso, por mucho que Zelensky recurra al eje del mal, ya saben, el clásico hit de la guerra contra el terror, Irán, Corea del Norte, Rusia, y por mucho que él quiera presentarse desde esa vocación existencial que tanto le aplaude Borrell, algo así como ser un Israel europeo, que algunos rasgos no le faltan, el hecho es que extender la guerra a territorio ruso es algo que ninguno de sus aliados parece ahora querer desear. Recordemos que ahora mismo Ucrania ya emplea 100.000 millones de dólares al año en defensa, casi tanto como su enemigo, más gasto militar que Francia. Y ello sin sumarle toda la ayuda exterior que recibe. El dinero que emplea Kiev en defensa supone el 58% del gasto público del país en estos momentos. Llama la atención que en este plan para la victoria se siga exigiendo más dinero en armamento y en escalar cuando, según Naciones Unidas, hay más de 7 millones de personas en situación de pobreza severa y reconstruir Ucrania, según esta misma fuente, costará unos 486.000 millones de dólares, sobre todo, claro, la región oriental del Donbass. Pues suma y sigue, compañero, porque vamos con el tercer punto, que también implica escalar para desescalar y más inversión militar. Zelensky plantea la contención de Rusia mediante el despliegue en suelo ucraniano de lo que llama paquete de disuasión estratégica no nuclear. O sea, poner en marcha un plan de disuasión que asegure al país frente a posibles agresiones en el futuro que vengan desde Moscú. Algo que plantea como una garantía también existencial para Ucrania. Ello implicaría, remilitarizar el país. Y Kiev pide además que los países europeos, los vecinos de Ucrania, es decir, Rumanía y Polonia, participen desde su territorio en el derribo de drones y misiles rusos dentro de Ucrania y que se acerquen a su espacio aéreo. Vaya, algunos aspectos de este pilar militar, de este plan de la victoria,
no se han revelado para no comprometer su efectividad, según Kiev. El presidente señaló que el plan también contiene un anexo secreto a esta parte, aunque no entregó mayores detalles porque eso implicaría dar más detalles sobre esa disuasión propuesta. O sea, la paz armada de la que hablábamos la semana pasada. Esto también tiene sus limitaciones, digo yo, en un momento en el que el país atraviesa una falta de efectivos en el frente de guerra y ha tenido que reforzar sus campañas de reclutamiento y las medidas para el alistamiento forzoso, con imágenes terribles que circulan por las redes sociales. Y para esta paz armada hace falta un Estado dispuesto a asumirla. Zelensky combina para ello una narrativa sobre una amenaza mundial. Afirmó que ya hay efectivos norcoreanos luchando en Ucrania y que Pyongyang se prepara para enviar a 10.000 de sus soldados en apoyo de Rusia. Y una narrativa interna basada en el nacionalismo ucraniano como un garante de supervivencia. Sí, un etnoestado que, tal y como denuncian intelectuales ucranianos como Volodymyr Ishchenko, Marta Havrisko o Iván Kachanovsky, a quien entrevistamos hace poco en Diario Red, tiene cada vez más complicado diferenciar entre la ideología etnonacional y ultra y la ideología del Estado. Europa ha mirado hacia otro lado, también sus intelectuales, por cierto, pero queda por delante el reto de reconstruir un país cuyo único mensaje actual a su juventud es irse al frente y sacrificarse por la patria. Y para muestra, las últimas campañas de reclutamiento de grupos como la Tercera Brigada de Asalto, Azov, que interpela abiertamente a narrativas de extrema derecha sin complejos que hace unos años eran impensables y que la invasión rusa ha convertido en elementos con cada vez más tolerancia social. Y vamos con el cuarto punto, la protección conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea de los recursos naturales fundamentales de Ucrania y uso conjunto de su potencial económico. No vamos a detenernos mucho ahora porque este punto, que a algunos se les ha pasado desapercibido, merece una sección completa, ¿verdad, Dina? Sí, porque este punto implica directamente regalar el país y sus enormes, tremendos recursos naturales a cambio de protección militar. Ucrania no es el corazón continental por nada, cuenta con uranio, litio, grafito y ahora les contaré, pero Zelensky básicamente propone un acuerdo para que Estados Unidos y Europa accedan a ellos. Valen billones de dólares, afirmó Zelensky. Eso o acabarán fortaleciendo a Rusia, dijo el presidente ucraniano. De nuevo un juego de suma cero. Y terminamos con el quinto de los puntos, el único que aborda la posguerra, ¿no? El después. ¿Lo hace con perspectiva social o pensando en la reconstrucción de infraestructuras o en la arquitectura institucional que quedaría del posconflicto? Bueno, pues no. De nuevo se trata de condiciones militares. Zelensky plantea la sustitución de algunas tropas estadounidenses estacionadas en Europa por tropas ucranianas. O sea, que Ucrania plantea que sus soldados, esos mismos que están agotados, que escasean y que son, no lo olvidemos, en muchos casos ciudadanos condenados a combatir por la ley marcial, sean quienes sustituyan a unidades estadounidenses en Europa. Un planazo. Pues así es, Pablo, tal y como suena. Y en realidad tampoco hay nada en estos 5 puntos que pueda diferir demasiado de otras exigencias que ha planteado Kiev antes. Lo sorprendente es cómo se confunde, ¿no?, la realidad y el deseo en un momento en el que hasta sus aliados más férreos son conscientes de que la vía no pasa por la victoria militar ucraniana, sino por la paz negociada. Eso nos lo enseñó hace mucho Fernán Gómez en una obra de teatro, ¿no? La paz y la victoria no son lo mismo y es muy tramposo confundirlas. De hecho, a veces son lo contrario, ¿no? La paz que la victoria. Bueno, visto que esta hoja de ruta no lleva a ninguna parte, ¿qué tenemos por delante? Recordemos que hoy se reunían los BRICS en Kazán para una cumbre que parece, puede plantear de forma más sólida la propuesta de Brasil y China para un plan de paz, este sí, con algo más de pragmatismo. Sí, eso esperemos, Manu, sobre todo por el bien de Ucrania y de su pueblo, que no merecen seguir sufriendo ni las decisiones de un gobierno interino, por cierto, que les quiere convertir en una especie de base permanente de la OTAN y no en un país democrático. Y sobre todo, que no merecen seguir viviendo bajo las bombas, la pobreza o el exilio. Ojalá veamos pronto una fórmula de paz justa y negociada, porque que llegue la paz no es lo mismo a que llegue la victoria. Gracias, compañera. In the future, NATO will have, as a 32 or 34th member, we will have Ukraine. At the moment, it seems that it will be Ukraine as number 33, but maybe somebody else pops in front of him. But Ukraine will be a member of NATO in the future. That is what we decided in Washington. So then the question is exactly about the when. I cannot answer that now at this moment, but clearly we are working on all these tracks to make sure that indeed one day they will be member of NATO. One day they will be member of NATO. Manu Levin, adelante. Ay, Pablo. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin.
A veces cuando la propaganda coge un camino, como dice el dicho, el camino se acaba, pero la propaganda sigue. El todopoderoso ejército ucraniano, lo de siempre. El español, así es. Bogdana BG, la última joya de la artillería de Ucrania, un devastador obús para triturar las defensas rusas. El español, drones que se estrellan contra drones, así es el nuevo sistema de defensa ucraniano para frenar cualquier ataque ruso. Bueno, los planes de Putin, el nuevo Hitler, para invadir toda Europa cuando acabe con Ucrania. ABC, Alemania sospecha que Putin podría atacar pronto a un país de la OTAN. Y el infalible plan de la victoria de Zelensky. ABC, Zelensky presenta su esperado plan de la victoria, acercarse a la OTAN y llevar la guerra a Rusia. Esto es el español y el ABC, pero si hay un grupo mediático que cuando coge un camino, el camino se acaba, pero ellos siguen, como sabemos bien ya aquí, es el grupo Prisa, como viene siendo ya costumbre. Ya nos seguiremos enterando de qué intereses concretos tienen los jefes de Prisa en que la guerra continúe. Deben ser muchos y muy importantes porque la cosa ya, digamos, esto es ya una locura. ¿Qué les pasa? Una cosa alucinante. Bueno, editorial del País de ayer mismo. Ganar la paz en Ucrania. Curioso el verbo, ¿no? No se trata de, no sé, hacer la paz o de negociar la paz o de alcanzar la paz, sino de ganar la paz. Un concepto llamativo. Cualquiera diría que más que de paz están hablando de guerra, que es lo que se gana o se pierde, ¿verdad? Putin no se sentará a negociar, dice el País, mientras siga avanzando y no dejará de hacerlo si Occidente no fortalece su compromiso con Kiev. Si no recibe mayor sostén, todo apunta no solo a que no será capaz de seguir repeliendo la invasión de Rusia, sino que ni siquiera le será posible entablar una negociación de paz, al menos una que no sea sinónimo de capitulación. Finalmente, parece desbloquearse la ronda de 50.000 millones de ayuda decidida por el G7 y obstaculizada por Víctor Orbán en la partida correspondiente de la Unión Europea. Sin embargo, aunque relevante, lo que se está haciendo resulta insuficiente. Ampliar la colaboración no representaría un esfuerzo insoportable. La superioridad económica de Occidente hace que una cuota relativamente pequeña de sus capacidades represente un salto durísimo de sostener para Rusia. Cabe recordar que si Moscú avanza, lo hace con un esfuerzo de tal calibre que no le permite ni siquiera liberar sus territorios ocupados por Ucrania, una humillación para Putin. En cualquier caso, Europa no puede abdicar de su apoyo a Kiev, no solo por una obligación moral de sostener al agredido y defender la legalidad internacional, sino por el propio interés europeo, dice el País, en que la agresión de Putin no alcance sus objetivos en la frontera este de la Unión. Corresponde a los ucranios decidir su futuro, pero sus aliados deben tener claro que no habrá paz si Ucrania carece de los medios necesarios para que el invasor asuma que es peor para él prolongar su agresión que detenerla. Corresponde a los ucranios decidir sobre su futuro, pero, escribe el País en su editorial, una frase que voluntariamente o no dice muchísimo sobre lo que realmente sucede en Ucrania, sobre el desprecio que en el fondo tienen las potencias en lisa al sufrimiento y a la voluntad del pueblo ucraniano, la mayoría del cual quiere negociar la paz, según todas las encuestas que analizamos aquí recientemente. Una guerra proxy entre otros actores geopolíticos que son los que mandan aquí. Los ucranianos les importan un que decidan su futuro, pero ya si eso otro día, de momento que sigan yendo a la trituradora de carne. Por lo demás, pues lo dicho, más dinero, más armas, más muertos, que siga la masacre, firmado el País. Pero, dicho todo esto, que no podíamos dejar de comentarlo hoy, lo cierto es que más allá de los más hooligans, como el grupo Prisa, El Español o Euronews también, el discurso mediático general sobre Ucrania, lo hemos constatado aquí ya en más ocasiones, ha ido evolucionando en los últimos meses en la línea de un enfriamiento bastante evidente de los elogios y las ovaciones, una bajada de volumen de los vítores y cada vez más verbalización de las reservas que van creciendo entre los aliados de Ucrania. Zelensky sigue siendo presentado, sin duda, como un amigo de Occidente y sigue sin hablarse, por ejemplo, de su política interna, la prohibición de partidos políticos, la represión al disidente, los atropellos en el reclutamiento forzoso, pero también es verdad que su imagen mediática, podemos decir que ha ido degenerando un poco. Atrás quedan ya aquellas portadas de la revista Time que lo ensalzaban a más no poder y que lo nombraban hombre del año allá por 2022, y en concreto sobre el plan de victoria se detecta claramente una evolución en los relatos mediáticos dominantes, salvo el de los barras bravas, como el País
como comentábamos antes. Fijaos, negocios.com, dudas sobre el plan de victoria de Zelensky. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, presentó su plan de victoria este miércoles como un conjunto de exigencias para fortalecer a Ucrania y poder acabar con la guerra a más tardar el próximo año. Sin embargo, para muchos funcionarios, expertos e incluso ciudadanos ucranianos, el plan parece poco realista y depende en gran medida de la ayuda de Occidente. Dudas sobre el plan, poco realista. Zelensky hace exigencias. La razón, la OTAN y la Unión Europea cogen con poco entusiasmo el plan de la victoria de Zelensky para Ucrania. BBC, ¿cuáles son los 5 puntos del plan de la victoria de Zelensky para derrotar a Rusia y las dificultades que enfrenta, añade la BBC en el titular? Y atención a The New York Times. Zelensky presenta su plan de victoria para poner fin a la guerra con Rusia. La propuesta del presidente de Ucrania, que dependería en gran medida de una mayor ayuda de Occidente, ha suscitado una respuesta tibia de los aliados de su país. El miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una rara aparición en el Parlamento donde presentó a los legisladores un plan que, según dijo, podría poner fin a la guerra el año que viene, pero que ha suscitado una respuesta tibia de los aliados. En las últimas semanas se habían dado a conocer algunos puntos básicos del plan, al que Zelensky se refirió como una estrategia de paz a través de la fuerza. El discurso del presidente ante el Parlamento, el primero en lo que va de año, fue visto por muchos ucranianos como un intento de vender su mensaje en casa y tranquilizar a una nación en la que, en medio de los constantes avances rusos, la fatiga por la guerra va en aumento. Rute no quiso hacer comentarios sobre los detalles de la propuesta ni sobre el deseo de Zelensky de que se le ofrezca una invitación formal para unirse a la OTAN, aunque el conflicto con Rusia lo haga inviable actualmente. Comentó que Ucrania se incorporaría a la alianza algún día, pero que los ministros de defensa se concentrarían en proporcionar hasta 40.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania, como prometieron en su cumbre más reciente. Considerado el contexto, dijeron los expertos, el discurso de Zelensky parecía dirigido principalmente a tranquilizar y recabar el apoyo de la opinión pública ucraniana en torno a la idea de que Kiev puede cambiar el curso de las cosas en el campo de batalla tras haber perdido terreno de forma constante frente a los soldados rusos este año. Después de más de 2 años de combate y ante los constantes avances rusos, la fatiga por la guerra ha aumentado en Ucrania. En algunos casos, el sentimiento ha pasado de una determinación inquebrantable de obtener la victoria total y absoluta a una postura más conciliadora. Un estudio publicado en agosto por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev reveló que el 57% de los ucranianos, dice The New York Times, cree que Kiev debería entablar negociaciones de paz con Moscú. Oleksiy Goncharenko, miembro de Solidaridad Europea, el partido rival de Zelensky, dijo que el plan era muy poco realista. Algunos habitantes de Kiev tampoco estaban convencidos. El plan de victoria suena muy bien, muy llamativo, pero no está claro si alguien realmente hará algo ni cómo reaccionará Rusia, dijo Anton Sokol, de 25 años, quien estaba leyendo acerca del discurso en su teléfono. Suena genial, pero también poco realista, añadió Sokol. Yehor Kurshishenko, de 28 años, comentó que el plan sonaba más como una recopilación de exigencias para los socios de Ucrania que como una estrategia para ganar la guerra. Rara aparición del presidente, dificultades del plan, exigencias de Zelensky, respuesta tibia de los aliados, poco entusiasmo, poco realista. Es un intento de venderle la moto a los suyos. Todo rematado con una encuesta que dice que la mayoría de la población en Ucrania quiere negociar la paz y con testimonios también de ciudadanos ucranianos en contra de la hoja de ruta de su gobierno, en el New York Times y la BBC nada menos. Más en diarios centrales de la prensa europea. Francia, Le Monde. En Kiev, el plan de victoria de Zelensky es recibido con reservas. Los políticos de la oposición critican al presidente ucraniano por hacer que el futuro del país dependa demasiado de aliados extranjeros. Le Figaro, con un titular especialmente cruel. OTAN, Zelensky llama a la puerta, pero nadie responde. Zelensky llama a la puerta, pero nadie responde. Vaya, pues cualquiera diría que después de básicamente prometer a Ucrania que en algún momento en el futuro, ya si eso acabaría entrando en la OTAN, pretensión que está en el fondo de todo este conflicto, después de jalear la guerra durante casi 3 años, después de enviar a la muerte a decenas de millares de jóvenes, al final van a dejar a los ucranianos a los pies de los caballos. ¿Quién lo podía adivinar, verdad? ¿Quién lo podía adivinar, no? Y quizá el más claro a la hora de constatar pues, este principio de realidad es Juan Antonio Sanz en Público, lo citábamos al principio en el editorial. El plan de la victoria de Zelensky acorrala a la OTAN
y la empuja a la guerra con Rusia. Zelensky pone a la OTAN contra las cuerdas con su plan de la victoria, una hoja de ruta que Occidente nunca podrá cumplir si quiere evitar la guerra directa con Rusia. Enseguida le podremos preguntar por todo esto al propio Juan Antonio Sanz. Gracias, Manu. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. They could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. En fin, los negocios son los negocios. Ina Fino Génova, todo tuyo. Vamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Los planes para la victoria que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ido presentando en estos años de guerra tienen todos un rasgo en común: estar a centenares de años luz de la realidad. Todos los que escuchan sus alocuciones o acuden a cumbres para la paz en las que uno de los actores necesarios para lograr esa paz no está invitado, parecen entenderlo, pero siguen empeñados en emular Goodbye Lenin. Lo escuchan, se toman fotos de familia, se dan unas palmadas y cuando se acaba, cada uno a lo suyo. La penúltima escena la vimos en Suiza este verano, durante la cumbre para la paz a la que ni Biden acudió, y la última hace nada en Bruselas, donde Zelensky leyó los 5 puntos de su hoja de ruta para derrotar a Rusia. Ya nos lo resumió Zugasti en su sección, pero me gustaría detenerme más en el punto 4, que muy probablemente es el punto en el que se detendrán todos los amigos de Ucrania y del que no pasarán a los 4 puntos restantes. Punto 4 del plan de la victoria de Zelensky, el punto económico. ¿Acaso está pidiendo un plan Marshall para Ucrania? Bueno, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez no pide plan Marshall, habla de la necesidad de fuertes inversiones para la reconstrucción del país, pero el quid de la cuestión son las contrapartidas, el potencial económico estratégico de Ucrania, o dicho de otra manera, los recursos naturales del país que Zelensky pone en bandeja de plata a disposición del club de los amigos de este país. Ucrania concentra recursos naturales críticos como metales valorados en miles de millones de dólares. Concretamente se trata de uranio, titanio, litio, grafito y otras riquezas estratégicas capaces de reforzar en la carrera global o bien a Rusia y a sus aliados, o bien a Ucrania y al mundo democrático, dijo Zelensky literalmente, mientras en cualquier punto de su país sus fuerzas democráticas meten por la fuerza y arrastras a un joven en un vehículo policial para llevarle al frente, claro. Así es, todos estos recursos estratégicos, dijo Zelensky, constituyen un potencial de crecimiento económico no solo para Ucrania, sino también para la Unión Europea. Es una oportunidad para Estados Unidos y nuestros aliados de trabajar con una Ucrania capaz de garantizar inversiones rentables, dijo. Pues muy contento estará Lindsey Graham con esta parte. Los billones en minerales no irán a China, sino que son una oportunidad para Estados Unidos, ¿verdad? Así es, el acuerdo tiene un anexo secreto sobre la protección conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea de los recursos naturales fundamentales y su uso conjunto. Es decir, le propone a los amigos ejercer de guardianes de los recursos naturales durante la guerra para repartírselos una vez que la guerra acabe con la victoria de Ucrania, obviamente. Suponemos que a cambio de mayor apoyo armamentístico y financiero ahora mismo, aunque las condiciones, como dije, están selladas como secreto. Lo que está claro es que la riqueza de ese país está más cerca de terminar a disposición de gente como Lindsey Graham que de un ucraniano común y corriente que hoy está luchando por los valores de gente como Lindsey Graham. Conociendo los otros puntos del plan, que son la integración inmediata en la OTAN, ataques con armas occidentales a los territorios rusos anteriores a la invasión, por así decirlo, disuasión nuclear y ofrecimiento de usar a las tropas ucranianas como subcontrata para controlar las fronteras de Europa, tengo la sensación de que los amigos de Zelensky tendrán más interés precisamente por el punto económico. Puede que ahí no pasen de Zelensky, de hecho. Y bueno, así también avanzan, ¿no?, a marchas forzadas y con ayuda de Zelensky en el plan de convertir a Ucrania en una suerte de anexo colonial que traiga inversiones rentables a base de esquilmar sus recursos naturales y a la vez que sea también una plataforma de desestabilización de Rusia, que vamos, nunca lo han ocultado. Y mira que hay mucho que esquilmar, ¿eh? En 2023 Ucrania fue el tercer productor de uranio en el mundo. El país posee alrededor del 7% de toda la reserva de titanio probada.
lobada. Tiene además litio, ese material con el que la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, no para de fantasear en cada intervención pública que hace. La liberación y la descolonización de Ucrania, cuando se echa los cálculos, pues parece una tarea más bien rentable, claro. Ayer Bloomberg sacaba un análisis titulado «La venta de Ucrania avergüenza a Occidente». El autor, Max Hastings, afirma que en Europa se oye cada vez más la idea de que Ucrania será rematada. Las tropas rusas van ocupando cada vez más territorios, las tropas ucranianas son incapaces de repeler los ataques y no tienen armamento suficiente. Públicamente los portavoces atlánticos dicen que apoyar a Ucrania es primordial para la seguridad colectiva, pero a puerta cerrada y unilateralmente algunos países europeos intentan desesperadamente recuperar el viejo régimen en el que recibían recursos baratos desde Rusia, señala. Si gana Donald Trump en Estados Unidos, la opinión general es que Ucrania está acabada, dice Hastings. Incluso si gana Harris, muy probablemente también va a buscar que se acabe la guerra caliente, porque Washington no está contemplando el escenario de una victoria ucraniana. 7 millones de ucranianos han abandonado su país desde febrero de 2022 y pocos ya quieren regresar. La economía ucraniana está estancada y aunque los rusos no puedan ocupar el país entero, van a poder mantenerlo en un estado en el que nadie querrá vivir ni invertir allí. Así remata el columnista de, insisto, Bloomberg. No es que lo estemos diciendo nosotras aquí en la base. El Banco Mundial evaluaba el año pasado los daños de la guerra en Ucrania en unos 500.000 millones de dólares para el país, ya lo mencionó Irene también. Efectivamente necesitarían un plan Marshall o unas inyecciones multimillonarias en la economía para poder reconstruir lo que se está destruyendo, pero bueno, además, y de eso se habla poco, necesitarían romper primero la vértebra del sistema de administración actual, que es profundamente corrupto. En 2015, el periódico The Guardian calificaba a Ucrania como la nación más corrupta de Europa. En 2021, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Ucrania ocupó el puesto 122 entre 180 países, ubicándose cerca de países como Zambia o Gabón. Y con esos datos en la mano, imaginen que a partir de 2022 empezaron a fluir a ese país miles de millones de dólares y euros en ayudas y armamento. Bueno, y que Zelensky ofrezca los recursos naturales ahora de su país a los grandes capitales privados de sus aliados occidentales no es nada extraordinario. La privatización y la venta de los activos del país al extranjero siempre han sido la norma en Ucrania. El neoliberalismo extremo es algo que estuvo presente mucho antes del 24 de febrero de 2022. No en vano el presidente ucraniano peleó para levantar una moratoria que impedía la venta de tierras agrícolas a compradores extranjeros, como recordó Naya Sanso hace poco. Ahora, con la destrucción como asset, intenta presentar el país como un producto de bajo coste ahora que aumentará su rentabilidad en un futuro. A un año de la invasión, Zelensky se reunía con el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, el hombre más rico y poderoso del mundo, con el que coordinó la futura reconstrucción de Ucrania. El principal fondo buitre del planeta se convirtió en el representante del gran capital occidental más importante en Ucrania y hasta barajó con el gobierno ucraniano la creación de un fondo de inversión para recuperar la economía con la participación del capital público y privado. Y si ya antes de la guerra el programa económico de Zelensky estaba lejos de tener tintes socialdemócratas, pues con BlackRock y Goldman Sachs metidos, imaginen. Ángel Ferrero, en un artículo escrito hace unos años, en 2015, para el diario.es, hizo alusión al término que introdujo Yanis Varoufakis refiriéndose a la periferia europea, la kosovarización. En 2024 resulta un término perfectamente aplicable a Ucrania. Después de todo, Kosovo es un protectorado de la Unión Europea, dijo Varoufakis en una entrevista al diario The Telegraph, donde las decisiones más importantes, incluyendo las privatizaciones, la energía y la seguridad, las toma un funcionario en Bruselas. El euro es la moneda del país, sin que, por descontado, ningún oficial kosovar juegue ningún papel en las decisiones de política monetaria europea. El gobierno local está monopolizado por la cleptocracia del lugar y trágicamente el desempleo es tan elevado que la mayor materia de exportación del país son sus jóvenes. El plan de victoria de Zelensky, no solo en su punto 4, sino en el 5, donde se ofrece como subcontrata para proteger las fronteras de Europa, es un poco una declaración voluntaria de las intenciones ucranianas de convertirse en otro Kosovo, entregando la mayor parte de sus riquezas tras mandar a la picadora de carne a sus hombres y mujeres también. Gracias, compañera. Again, our focus is going to continue to be on doing everything that we can to support the victory plan. Support
President Zelensky. It's not my position to evaluate publicly his plan. We have been supporting him by providing security assistance in a major way for over 2.5 years. We're going to continue to do that. Hoy nos acompaña Juan Antonio Sanz, como anunciábamos desde el principio. Juan Antonio, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red y a La Base. Muchas gracias a vosotros. Bueno, explicabas en el artículo del otro día en Público que efectivamente el plan ha sido recibido sin gran entusiasmo por parte de la OTAN, por parte de los Estados Unidos. ¿Qué prevés que va a ocurrir en las próximas semanas? Una cosa además es que se reciba el plan sin aplausos y otra cosa sería que se aplaudiera una programación, una estrategia que sabemos que es mentira, que no se puede cumplir. Este plan, el plan de la victoria, Zelensky lo quería tener listo para poder presentarlo en unas conversaciones de paz semejantes a las que se hizo en junio en Suiza y en las que esta vez participara Rusia. Lo que se quería de alguna forma era humillar públicamente en esas conversaciones, en esa conferencia de paz a Rusia y no parece que vaya a ser eso muy posible porque lo que estamos viendo del plan de Zelensky es que es un conjunto de... los rusos lo llegaron a denominar algo insano de la mente. Si me permitís, y recurriendo yo viví mucho tiempo también en Latinoamérica y allí en Colombia, por ejemplo, decían son pedos y relinchos, no es nada más. Desgraciadamente nos está mostrando una cuestión. El nerviosismo de Zelensky puede ser peligroso y está mostrando que el tiempo se acaba. Pero las consideraciones de la OTAN, justo cuando además estaba dando este plan de que es mejor fortalecer a Ucrania, pero para que esté fuerte a la hora de sentarla a la mesa de las negociaciones, simplemente nos están diciendo que se ve el fin de la guerra y que sabemos cómo va a ser ese fin de la guerra. Un fin de la guerra en el que Putin ha conseguido uno de sus objetivos principales y es arrancar esa media luna de territorio ucraniano con el que puede crear o directamente lo que se llamaba una nueva Rusia, una nueva Rusia, puede decidir en referendo si esas zonas quieren ser independientes o lo que seguramente pasará es simplemente incorporarlas a la Federación Rusa como de facto están en estos momentos anexada. ¿Qué va a suceder? Pues simplemente es un toma y daca, pero bien dice Zelensky que todas las posibilidades están en lo que ocurra a las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Ahora está echando la pelota hacia otro tejado y eso es lo que realmente va a pasar. Tenemos a uno de los candidatos, el candidato republicano, Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, quien dijo en numerosas ocasiones, y no hace tanto tiempo, que acabaría con la guerra de Ucrania en 24 horas. No parece que eso vaya a ser posible ni aunque pusieron una pistola en la cabeza de Zelensky, que no va a suceder. Pero desde luego lo que sí que está mostrando con esas expresiones es que la guerra de Ucrania ya no interesa en Estados Unidos. Hubo una encuesta muy reciente que decía el 62, creo, por ciento más o menos de los republicanos decían que es una guerra que no interesa a Estados Unidos. Los demócratas con ese mismo porcentaje afirmaban que sí, que era una cuestión de interés para Estados Unidos y tal. En estos momentos, quienes son los defensores totales de que continúe la guerra en Europa pueden ser Ursula von der Leyen y sus cachorros o pretorianos. Borrell yo creo que anda echándose hacia un lado, sobre todo él ha tenido un poco de tiempo para reivindicar su figura y no quedar como, un imbécil en toda esta historia, su actitud más o menos positiva en el tema de la guerra de Gaza, pero lo que se supone lo que se refiere a Ucrania, diciendo que con la guerra hay que conquistar la paz, o hablando de jardines y cosas así, pues ha quedado bastante mal. Vamos a ver en las próximas semanas unos momentos muy tensos. Rusia va a seguir conquistando. Hoy se conocían un nuevo sitio, un nuevo estado, me parece que se llama, que han conquistado en el Donetsk. Esto sigue así. Kupiansk,
que está ya en la provincia de Kharkov, podría caer también en los próximos meses y si sucede así se está abriendo toda la vía hacia el oeste, no solo hacia la conquista total de Donetsk, que forma parte del Donbass junto con Lugansk y es un territorio reivindicado por los rusófonos, pero también hacia Kharkov. Kharkov es la ciudad más importante del este de Ucrania, es la segunda o era la segunda ciudad más importante del país, con todos esos recursos que habéis dicho, pues es uno de esos pivotes donde se concentran todos esos intereses. Por eso se atacó, se abrió ese frente al norte de Kharkov por parte de Rusia y por eso se metieron los ucranianos en esa zona de Kursk, digamos, para cortar ese avance. Todo, ahí sí que estoy de acuerdo con Zelensky, puede depender de cómo en los próximos meses y sobre todo en las próximas semanas, con la victoria o no de Trump o de Harris, claro, el caso es que Kamala Harris también, aunque se ha declarado favorable a apoyar a Ucrania, las presiones son muy fuertes en su país. Estamos metidos en una crisis en Oriente Medio grandísima, que para Estados Unidos tiene muchísima mayor importancia que la guerra de Ucrania. China está mostrando de nuevo los dientes. China y además con Rusia, con una alianza especial con Corea del Norte, que podemos ahora verlo, lo que está sucediendo ahí. Entonces, de pronto se pueden abrir para Estados Unidos un montón de frentes mucho más importantes que el ucraniano, y Ucrania, como ha sucedido con Afganistán, como sucedió con Irak, como sucedió con Libia, se va a quedar sola. Adelante, Zugasti. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Gracias por estar en La Base. Pues justo te cojo el hilo con esto último que has comentado para preguntarte cómo valoras tú cuál es el peso del escenario actual de Oriente Próximo en un eventual cambio de estrategia de la OTAN. Pues es muy importante y yo diría que es definitivo para lo que vaya a suceder con la guerra de Ucrania. Vamos a ver que Israel se dedique a masacrar y a cometer genocidio en Gaza, pues para la guerra de Ucrania en principio no debería tener mucho que contar. Que se meta en Líbano, sí, también un poco más, pero no tanto, pues. Pero claro, si la siguiente pieza es Irán, como parece que es así, que Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, tiene, después de acabar con Nasrallah, con Soleimani hace unos años, que era un general iraní, Nasrallah, que era el jefe de Hezbollah, ahora tiene en la cabeza a Ali Khamenei, que es el ayatolá supremo de Irán, pues podemos llevar cuanto menos el caos a un país, Irán, que es una dictadura, es un régimen execrable por su misoginia y muchísimas otras cosas más, es así. Pero en estos momentos para Rusia supone un pedazo de estabilidad en Oriente Medio. Como se ha dicho alguna vez por algunos analistas de peso, decían, bueno, pues a lo mejor lo que se está buscando es la partición de Irán en diferentes zonas de influencia y tal. Ahora mismo a Rusia eso no le importa. Vamos a tener al presidente Pezeshkian, al presidente de Irán, le vamos a tener en Kazán, en la cumbre de los BRICS, creo que iba a ir al final, y se puede producir, bueno, pues una reafirmación, de las relaciones iraníes y rusas. Rusia, desde luego, no parece que vaya a entrar en guerra ni con Israel ni con Estados Unidos por Irán, pero hay muchas maneras de aproximarse al hecho. Lo que los rusos siempre han denominado y son duchos en su utilización, esas asimetricheskие ответ, las respuestas asimétricas, pueden caer donde menos se lo espere. Una de esas asimetricheskие ответ es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los norcoreanos que de pronto aparecen como futuros combatientes en el frente, pues posiblemente en Kursk, según han dicho los propios ucranianos. Todo esto si no se queda en un bluff. Y los surcoreanos me fío mucho más en estos momentos de la inteligencia surcoreana. Yo viví allí 2 años y sé cuándo se ponen a mentir o cuándo están diciendo una cosa en serio y ahora están muy nerviosos de que los norcoreanos puedan ir para allá. Vamos a ver, 10.000, incluso 20.000 norcoreanos combatiendo en cualquiera de los frentes no deberían significar mucho. Pero ya están diciendo una cosa, están diciendo, nosotros los rusos tenemos una zona de reclutamiento
de reunión de soldados que vosotros no tenéis, ucranianos. Vosotros estáis agotados, no os podéis seguir la guerra, precisamente no por falta de armas, que tenéis todas, pero no tenéis los hombres suficientes y descansados para ofrecer ese combate. Y, sin embargo, lo que está diciendo Rusia es que nosotros sí, y que si se pone las cosas peor, de un ejército de 1.200.000 hombres o así que pueden tener los norcoreanos, que 100.000 estén combatiendo en Ucrania, ya podría cambiar mucho las cosas. Y sobre todo lo que te está diciendo es que esta guerra ya se está internacionalizando, porque China, que es el protector de Corea del Norte, está muy callado y no está diciendo nada. Y a lo mejor también le conviene que los norcoreanos vayan para allá para ofrecer un peso mayor en sus, digamos, ambiciones sobre Taiwán y la zona del mar de China Meridional. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en la base. Veíamos antes, durante el programa, que ha habido una evolución bastante evidente en el discurso mediático en general sobre Ucrania y sobre este plan de la victoria en concreto, con excepciones que llaman la atención, en particular la del Grupo Prisa. Ayer mismo El País, en su editorial, seguía diciendo que más armas, que más dinero, que con un poquito más de esfuerzo europeo Ucrania puede ganar, etcétera. Nos preguntábamos incluso, bueno, pues que tenemos que seguir averiguando qué intereses tienen los jefes de este grupo mediático, intereses concretos en que la guerra continúe, porque la cosa llama mucho la atención. Te quería preguntar, bueno, ¿cómo lo analizas? ¿Qué le pasa al Grupo Prisa? Bueno, yo no me quiero meter con el Grupo Prisa, se dice que perro no come perro, pero y no por llamarles a ellos perro, a mí me pueden llamar como les dé la gana. La cuestión es esta, yo creo que hay mucho desconocimiento real de lo que está sucediendo y en la prensa española, desgraciadamente, cuando empezó la guerra fue así y digamos que se ha continuado. Ahora el cansancio pues nos hace ver diferentes, a algunos les hacen ver de una forma diferente la cuestión y decir, oye, pues es que a lo mejor no van a ganar los ucranianos, es que a lo mejor no se está jugando el futuro de Europa en Ucrania. Es que a lo mejor esto es verdad que se trata de un conflicto exsoviético, pues también azuzado por parte de Occidente, de la OTAN. Y eso pues, puede ser lo que está ocurriendo. Y me parece que no desde cualquier grupo, el que citáis, Prisa o cualquier otro, no se está viendo la situación. Cuando Volodymyr Zelensky presenta su plan de la victoria, nos está haciendo una pedorreta, pero con mucho descaro, o simplemente está loco, como piensan los rusos. Ya pensar que puede entrar en la OTAN Ucrania nada más terminar la guerra, cuando sabemos que esa posibilidad de entrada de la OTAN en la OTAN de Ucrania era un casus belli para Rusia y pesó muchísimo en su decisión de, lo quieran admitir o no, pero eso fue así, en su decisión de invadir Ucrania. Es una cosa que de pronto están exigiendo también que se dé la autorización para el uso de misiles de largo alcance y golpear, por ejemplo, Moscú sin ir más lejos. Es una locura porque los rusos han dicho esto también es casus belli. Que se derriben desde Polonia o desde Rumanía misiles rusos o drones rusos que vayan a atacar Ucrania sobre cielo ucraniano, también es una locura. Que se dispongan de armas estratégicas en Ucrania, eso ya va más allá de la simple mesanía, porque esas armas en cualquier momento pueden ser dotadas con ojivas nucleares. Y después ya, bueno, no me voy a meter en el tema económico, que lo habéis contado perfectamente, pero el hecho de que de pronto en Rota o en algún otro sitio aquí en España ya no haya soldados norteamericanos, estadounidenses, sino ucranianos, pues ya me parece pues una locura del todo. Y no olvidemos lo que ha dicho también, que después ha intentado retratar, pero no es así, lo que ha dicho Zelensky. Bueno, si no nos metéis en la OTAN, dadnos armas. Tenemos el derecho a utilizar armas nucleares. Entonces le han comentado, bueno, ¿qué pasa? ¿Las vas a crear tú, las vas a fabricar o alguien te las va a dar? Yo recuerdo cuando yo trabajaba para la agencia EFE en Tokio, hablando con un funcionario de allí de Asuntos Exteriores, me decía, nosotros, sobre el tema norcoreano, se decía que si Corea del Norte atacaba primero un lugar no sería Corea del Sur, sino a Japón. Decía, bueno, nosotros podemos tener armas atómicas en una semana. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo que en una semana? Ya tenéis todos los planes. Dice, se quedaba así callado, sonreía y dice, no, es lo que tardaríamos en ensamblarlas a los misiles de los que ya disponemos y que también nos ha pasado Estados Unidos. Pues aquí ocurriría lo mismo y habría que mirar hacia países como Gran Bretaña, que son los más belicosos en este sentido, o a países donde sus
directivos, donde sus dirigentes están un poco más para allá que para acá. Y me estoy refiriendo a Francia. Francia ha salido muy entusiasmado. Y Emmanuel Macron, el presidente, diciendo: nosotros apoyamos con todas el plan de la victoria. Vamos a ver, el mismo Macron que decía hace unos meses, en febrero, empezó a decirlo, que había que mandar a nuestros jóvenes a morir a Ucrania, a pelear por Ucrania. Vamos, aquí hay mucha propaganda, hay mucho bla, 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 pero al final, repito, quienes se van a quedar solos, quienes van a perder parte de su territorio van a ser los ucranianos. Y lo que deberíamos pensar es que haya una paz justa que sobre todo acabe con esta sangría y que permita la recuperación de un país que, como habéis dejado muy claro, puede quedar convertido en un erial. Un país así es muy difícil que se convierta en el gendarme de Europa o en el guardaespaldas de Europa, salvo que recurra a miles de armas que no se han utilizado y utilice también pues, métodos mafiosos. Juan Antonio, estoy haciendo una encuesta a nuestras analistas y gente especializada en Ucrania sobre el futuro de Zelensky. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo dije cuando se cumplió el primer año de guerra, y por favor que nadie me malinterprete. Yo dije entonces, esta guerra se terminaba si no estuviera ni Zelensky ni Putin. Putin no sabemos cuándo va a salir de esta ecuación, pero posiblemente Zelensky salga. El hecho de que él esté eliminando, no físicamente, pero quitando de en medio, por ejemplo, a Zaluzhny y a otros posibles competidores en unas elecciones justas, parece que apunta en ese sentido. Si hay paz, Zelensky no va a seguir como el presidente al que todos recordarán por haber ganado a Rusia y por haber restituido la integridad territorial de Ucrania. Todo lo contrario, Zelensky en estos momentos está cometiendo muchos errores, pero son errores que le están permitiendo en Occidente que cometa. ¿Por qué? Porque se quiere ganar tiempo, se quiere ver qué sucede en las elecciones estadounidenses y se quiere ver sobre todo qué va a pasar en escenarios eventualmente bélicos como es Oriente Medio. La caída de la producción del gas nos trajo de la exportación del gas desde Rusia nos trajo problemas muy grandes en Europa, pero fueron inmediatamente subsanadas oportunamente con el gas licuado de Estados Unidos, que pasó a convertirse en el primer país exportador. Parecía que lo estaban esperando, no vamos a decir nada al respecto. Entonces, pero un cierre del estrecho de Hormuz, de la llegada de petróleo, a quien va a afectar va a ser sobre todo Occidente. Rusia lleva mucho tiempo vendiendo su petróleo y su gas, que no estaba ya endosando a los europeos, se lo está dando a los chinos y se lo está dando a los indios, vendiéndoselo, quiero decir. Ahora India parece que tiene otro nuevo plan. Todos tienen nuevos planes. El plan chino y brasileño no es ninguna tontería, no es ninguna imbecilidad, y sin embargo así es como lo describe prácticamente Zelensky. Estamos en unos momentos claves para la guerra. No quiero vaticinar nada, pero 2025 va a ser el punto, el pivote a partir del cual vamos a saber ya qué ha pasado y hacia dónde va este conflicto, y posiblemente veamos ya las primeras negociaciones. De eso estoy casi seguro. Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece ahora aquí en pantalla. Mañana más y ya veremos si mejor. Os vamos a dejar con un temazo de Gotham Project, Queremos Paz. Hasta mañana.